que estamos en Jueves Santo, queremos recordar estas fechas, digamos, que tienen su origen en los evangelios de la religión católica y el cristianismo, para despercudirnos un poco de la fe, aunque inevitablemente vamos a hablar de figuras que están rodeadas de esa devoción, pero vamos a mirarlo ahora desde un punto de vista legal, porque en la pasión, muerte, por lo menos en la pasión y en la muerte de Jesucristo, el Cristo del año cero, digamos, hubo todo un proceso legal que se ha resumido en este librito que tengo aquí, que se llama, vamos a la cámara 4, ahí está, El Expediente de Cristo. Un tribunal de justicia de Jerusalén emitió el expediente número 490 en el año 33 DC. El juez era el procurador Poncio Pilato, el fiscal, el sumo sacerdote Caifás, y el procedimiento un juicio sumario. Está con nosotros el autor de este libro y quien además es director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana, el doctor Roberto Miranda. Muchas gracias por venir, doctor. Buenos días, Claudia y Jaime. Encantado de estar aquí hoy Jueves Santo. Una primera precisión que quisiera que se hiciera, porque es muy interesante el planteamiento que usted tiene en el libro, pero estamos hablando de un planteamiento que usted ha estudiado a partir del Jesús religioso, ¿no? Porque el Jesús histórico, digamos, no hay evidencia científica de su existencia probada y comprobada, pese a que, bueno, muchos creemos en esta figura, ¿no? de Jesucristo. Entonces, esa sería mi primera pregunta. O sea, ¿en base a qué usted hace estas elucubraciones judiciales? Deepak Chopra escribió un libro llamado El Tercer Jesús. Y efectivamente, hay un Jesús histórico, un Jesús institucionalizado por la Iglesia y un Jesús espiritual. Pero con respecto al Jesús histórico, no solamente se refieren los evangelios, sino también el historiador Tito Flavio Josefo, que manifiesta la existencia de este profeta que surge en Judea, ¿no? Pero creo que es importante que también enfaticemos que el año 1961, en unas excavaciones arqueológicas que hacen en Cesarea de Filipo, encuentran en la zona del Teatro Romano una inscripción que dice Pontius Pilatus, prefecto de Judea. Es decir, ya la existencia histórica, incluso hasta de este personaje que se dudaba su existencia, o la creación de algunos evangelios con respecto a su personaje, fue acreditada como correcto. Hay una serie de restos arqueológicos que dan cuenta quizás de algunos elementos que aparecen en las escrituras, ¿no? Pero yo hablaba de la persona, de Jesús. Históricamente, pues no es algo probado por la ciencia, pero en todo caso hay suficiente información en los evangelios y desde el punto de vista religioso como para configurar este expediente que usted de manera muy creativa y usando las leyes de hoy y las de la época entonces. Hemos tratado de contextualizar los evangelios, ¿no? Porque ahí está de alguna forma reseñado es la punto de vista cristiano, ¿no? Que también es bueno atender. Entonces, en esa materia, ¿cómo fue el proceso de Jesucristo? Nosotros comenzamos a analizar desde el momento del complot o conspiración previa, desde el momento en que se puede emitir la RQ, la requisitoria. ¿Cuál es ese momento? Un colaborador eficaz al statu quo o al establishment vendría a ser Judas, porque él se acerca justamente a las autoridades de ese momento para decir el lugar, la fecha y la hora en la que puede ser entregado este peligro. Exacto, es importante advertir por qué colaborador eficaz, porque pertenecía de alguna forma a la organización que había montado este Señor Jesucristo o Jesús de Nazaret con otros 12. Por supuesto. ¿No? Y que andaba por ahí cambiando las normas y diciendo y haciendo milagros, ¿no? Y además blasfemando a diestra y siniestra, porque ningún judío iba a esperar que alguien de Nazaret, un galileo, alguien que tenía un acento muy provinciano, alguien que venía del norte, ¿no es cierto? Nadie iba a esperar que él se iba a autodenominar hijo de Dios. 1. 2. Sanar enfermos, pero antes de sanar le decía, te perdono tus pecados. Tampoco el perdón de pecados era de esa manera. ¿Por qué? ¿Cómo se procedía? El perdón de pecados en la religión judía era el sacrificio de un cordero a través de un holocausto. Esa era la manera como se perdonaban los pecados. Entonces, ese lenguaje revolucionario para ese momento, además tenía ciertos aderezos. A los fariseos les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, raza de víboras.
O sea, levantaba el dedo acusador. Era un peligro político. Era una amenaza política y pública, para el poder, ¿no? Una amenaza pública, para el poder, ¿no? Pero tenía una buena capacidad de convocatoria. Cuando llega a Jerusalén, y si en esa época hubiera habido una encuesta, yo creo que llevaba más de 60% de la encuesta. Más que Nadine. Más que nadie. Estaba por ahí Tas con Taza, por 60 y tantos están ahí también. Bueno, y eso Salvando las distancias. y eso lo digo porque era el líder provinciano que se le abrían las puertas de la capital de Jerusalén, ingresa con un pollino blanco, con vítores y estribillos, y esos vítores y estribillos, el Hosana significaba libéranos de este cautiverio, libéranos de este cautiverio. Esperaban al segundo Moisés, al libertador. Entonces ahí es que Judas y un grupo de seguidores lo veían como el libertador o el líder político, aquel que los iba a liberar de ese cautiverio. Yo creo que completamente equivocados porque él había manifestado que su reino no era de este mundo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hacemos también un análisis de una duplicidad de procesos. Él es sometido a un juicio de carácter religioso por el delito de blasfemia, pero ya sentenciado por el Sanedrín a la muerte, es sometido también a un nuevo juicio, al juicio por sedición. Doctor Miranda, cuéntenos, ¿en qué momento Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Galileo, se convierte en un RQ, en un requisitoriado? ¿En qué momento pierde su libertad? Interesante lo que enfatizas porque Jesús nació en Belén, pero no era Jesús de Belén, era Jesús de Nazaret, el lugar donde había sido criado. Correcto. En esa época la nacionalidad no era el lugar donde uno nacía, sino de donde había procedido su vida, digamos, su residencia. Jesús era un Galileo y en Jerusalén hay un complot, una conspiración. Los sumos sacerdotes, la casta sacerdotal, los fariseos, los saduceos, todos aquellos que eran maestros de la ley, ya sabían de esta popularidad del norteño, del Galileo. Y sabían que iba a venir a Jerusalén para la fiesta del 28 de julio. Era su Pascua judía, era su día de la liberación, ¿correcto? Y un poco lo que trato es enfatizar y contextualizar eso para que la gente sepa qué era lo que se celebraba en la Pascua, ¿no es cierto? Claro. Era el día de la independencia. Y entonces hay un acercamiento de Judas con estos líderes para ofrecer información. Para esa poner en información contexto, válida. ese momento de algarabía vendría a ser el Domingo de Ramos. El Domingo cuando, de Ramos. Jesús, El el ingreso. Galileo, ingresa a Jerusalén, ¿no? Recibido con palmas. Precisamente por eso ahora se mantiene y con esta el tradición. Hosana, que hemos dicho que es un estribillo político. Entonces, Así es. este acuerdo que hay entre Judas y estos líderes para poderlo entregar, y esto de entregar no era tan fácil saber el domicilio de Jesús, no tenía domicilio conocido. Ya. Claro, un provinciano que llega a Claro. Lima no tiene domicilio conocido. Es cierto, es cierto. Entonces, por esa razón, le dijo el día jueves, el 14 de Nisan, o sea que vendría a ser un 14 de abril, vamos a decirlo. Ese jueves, después de la cena, vamos a estar en el jardín llamado Getsemaní, de modo que ese es el lugar en donde se le puede encontrar sin ningún tipo de problema. Efectivamente, los discípulos Al que se le quedaban llama también dormidos. el huerto de los olivos. El huerto de los ¿no? olivos, y en este jardín Jesús estaba, ya sabíamos a través de los evangelios, que estaba en plena oración, sudaba sangre y todo un momento de crisis que nosotros no lo vamos a, digamos, a analizar, sino más bien analizamos el arresto. El arresto propiamente en el derecho judaico tenía que ser en casos de delito flagrante, de la perpetración inmediata de un hecho delictivo. ¿Y qué delito estaba cometiendo? En ese momento, ninguno. Ninguno, o sea, se transgrede el derecho en ese Uno, momento. dos, la diurnidad. ¿Qué aprovecharon? De día tenía que ser. Así es, aprovecharon la nocturnidad. Por eso que al momento que lo vienen a aprender, primeramente no le piden DNI, no tiene Identifac, no hay una hoja de requisitoria propiamente, y la contraseña era: a quien yo le dé un beso, a ese prenderle. Porque sabemos que Jesús no tenía pues una aureola de santidad, no era un personaje en la cual le brillaba el rostro, sino que era uno más de los demás, era común y corriente, menos aún en una oscuridad. Entonces, justamente esa es la señal que se da para prenderlo. Ahora, no había tribunal de apelaciones, evidentemente, porque con todas esas transgresiones se podía haber pensado que podría haber apelado... Su caso se puede haber llevado a la Corte Interamericana.
Claro, en esta época tendríamos ya el indubio pro reo, en esta época tendríamos el principio de inocencia, presunción de inocencia, claro, y el non bis idem, que significa no dos veces, no juzgar dos veces por el mismo hecho. Y Jesús fue juzgado dos veces por el mismo hecho. O sea, se abusaron de... O sea, se pasaron por alto todos los procedimientos jurídicos de la época. De la época, porque hablamos de la diurnidad. Claro, no se cumplió. Claro. De la publicidad. ¿Dónde debería haber sido juzgado Jesús por el Sanedrín? En un lugar llamado el Gazit, que está dentro de la zona del templo. ¿Dónde fue juzgado Jesús? En la casa de Caifás. Cuando nosotros ahora decimos, ¿dónde debe estar este preso? En un penal. ¿Y dónde lo llevan? A la base naval. ¿No es cierto? O sea, no es donde corresponde. ¿A dónde lo llevan? A un lugar que no corresponde, que no tiene jurisdicción. Entonces, un poco eso han sido los vicios que se mostraron en ese momento. Bueno, en este libro usted hace un ejercicio muy creativo utilizando los evangelios y también el derecho de hoy, el derecho de ese entonces. Y, por ejemplo, hacen cosas así, ¿no? Como poner esta recreación de un periódico, cómo hubiera dado la noticia, ¿no? De último minuto, arrestan a Jesús, el requisitoriado, además, ¿no? Fue capturado en el jardín de Getsemaní, depositado en la carceleta. También hay uno sobre las encuestas, que lo vamos a ver más adelante. Acá está. Ahí está. Consulta popular, resultados, Barrabás libre, 99%, Jesús 1%. La consulta popular de Pilato, sí, muy creativa la forma de presentar esto. ¿Cómo es que llega este nazareno que había tratado de modificar las normas establecidas hasta entonces por el régimen judío, digamos, que operaba dentro de lo que era el dominio de Roma, para que llegue a la cruz? Es decir, ¿cómo finalmente se le abre el proceso? Podemos decir que de alguna manera hizo méritos, ¿no? Porque ante... O de méritos. Ante un Sanedrín que lo calificaba como blasfemo, viene el interrogatorio y le dicen, así que tú eres el Hijo de Dios. Y le dice, tú lo has dicho. Caifás se rasga la vestidura y dice, no hay nada más que preguntar. No hay necesidad de testigos. Ahí se termina el interrogatorio. Termina el interrogatorio. Pasa a Herodes, Herodes le hace una pregunta, le pide que haga un milagro, no contesta, guarda silencio y entonces le dice, lo devuelvo a Pilato. Va a donde Pilato y Pilato le dice, ¿cómo? ¿No vas a decir nada a tu favor? ¿No vas a decir soy inocente? ¿No vas a presentar testigos a tu favor? Soy inocente. Claro, no dijo eso en ningún momento, no presentó testigos. Y entonces, ante esta situación, él solamente le dice, mi reino no es de este mundo y yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y Pilato tiene trunca un diálogo filosófico entre Jesús y Pilato y le dice, ¿y qué cosa es la verdad? Y queda ahí. Pilato, de alguna forma, de acuerdo a lo que se puede uno advertir de su participación, sobre todo en este momento, siente en el fondo una ligera admiración por este personaje. Sí. ¿No es por la formación que tenía Pilato, no le encontraba efectivamente ningún tipo de culpa. Claro. Eso de la blasfemia, Pilato, con su mitología romana y con los dioses que tenían, no venía con la de Yahvé o de Dios, claro, no tenía problema con eso. El tema era que fue un poco extorsionado porque los líderes del momento le decían, si César se entera que tú estás liberando a este hombre, entonces te vas a volver enemigo de César. ¿Por qué razón? Porque la sedición era un delito de lesa majestatis, era en contra de la majestad del imperio. ¿Y qué cosa habían los testigos falsos manifestados? Este señor manifiesta que no se debe pagar tributo al César. Y no había sido así. Dada al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Claro, ahora se sintió presionado por el poder político y por el poder y por la presión del pueblo. Por supuesto, grupo de presión. Asusado ahí. Claro. Unas ONGs, digamos, ¿no? Propiamente. Había una portátil ahí, ¿no? Una portátil que llegó al patio de Caifás. Ajá. Y lo llevan al patio, porque no participó el pueblo, el popular nunca fue convocado, no hubo pregoneros. La soldadesca romana pudo haber llamado con sus caballos a cada pueblo para que puedan venir a una consulta. Por eso que ponemos ahí la consulta popular de Pilato fue la del momento, únicamente poner al peor elemento, al peor enemigo de aquella sociedad que era Barrabás, ponerlo en una balanza con aquel que prácticamente no había cometido ningún acto de violencia. Yo creo que Pilato se la jugó y dijo, en esta gano. Claro, y Jesús muy dignamente no sentía quizás que necesitaba defenderse porque no sentía que había cometido ningún ilícito, ningún atropello. Su reino y sus palabras eran para otro tipo de mundo, para el mundo espiritual, y era algo que, por supuesto, el poder político no lo entendía. Eso es digno de resaltar lo que acabas de decir. O sea, en el fondo este personaje
admirado y venerado por los cristianos, fue consecuente consigo mismo. Claro. Es decir, en ningún momento se traicionó a sí mismo ni utilizó las leyes humanas para decir, como le correspondía, tráigame a Lázaro para decir que yo lo he resucitado, ¿no? Claro. Tráigame a los leprosos, yo los he curado. No, porque además, según su palabra, su reino y sus palabras y sus enseñanzas estaban mucho más allá de este reino mundano, ¿no? Admirable, doctor, muchísimas Y por eso gracias. además Jesús traspasa las barreras del cristianismo, ¿no? Es un personaje y nos ha dividido en dos la historia universal. Sí, antes de Cristo y después de Cristo. por Muchas gracias, cristianos y no Jaime, cristianos. Claudia. Bien, dos, gracias a él. Bueno, Gracias, muy doctor. interesante, lo felicito por este ejercicio tan creativo e interesante del expediente de Jesucristo. Roberto Miranda, autor del libro Expediente de Cristo con nosotros a propósito del Jueves Santo. Venimos rapidito, 9:04 con lo último.